Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 8 de junio. Y llegamos a la solemnidad de Pentecostés, que es el final del tiempo de Pascua. Muy bien, esta fiesta de Pentecostés era una fiesta judía y inicialmente dedicada como parte de la agricultura, ¿no? Una fiesta en la que se daba gracias por eh, las cosechas, ¿no? Y eh, hace parte de las tres fiestas principales del judaísmo, ¿no? Lo que es la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y a estas tres fiestas asistían los judíos cada año, ¿no? Una vez al año. Bueno, más tarde esta fiesta se la dedicó a la entrega de la alianza, la primera alianza, ¿no? En el monte Sinaí. Bueno, y como veremos, también tiene relación con eh, el nacimiento de la iglesia católica, la iglesia fundada por Jesucristo, ¿no? Es el inicio de la iglesia que se da en Pentecostés, ¿no? En el contexto de una fiesta judía y que marca eh, para la iglesia católica especialmente, ¿no? El inicio, podríamos decir que estamos celebrando un aniversario más del nacimiento de la iglesia, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a la liturgia. En este día se celebra, perdón, la misa vespertina de la vigilia que se celebra el sábado, ¿no? La tenemos aquí. Sin embargo, esta es previa, ¿no? A la misa del día, por eso la vamos a pasar y nos dedicaremos a la misa del día con su liturgia, ¿no? Aquí está la misa del día. Y tenemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos del 1 al 11, que es precisamente el relato de Pentecostés, ¿no? Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuerte y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Bueno, aquí habría que observar que cuando dice estaban todos juntos en el mismo lugar, eh, estaban los apóstoles, ¿no? Sí, los apóstoles, eh, y estaban reunidos muy probablemente en oración y todavía como eh, de costumbre, antes de Pentecostés, estaban temerosos, ¿no? Y no salían. Está esperando a la promesa de Dios y de Jesucristo, del envío del Espíritu Santo. Bueno, el viento que soplaba fuertemente. El viento es figura del Espíritu Santo, ¿no? Y continúa. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Entonces vemos los signos del Espíritu Santo, que es el fuego también, ¿no? Aquí como lenguas de fuego y también el efecto, ¿no? Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. O sea que era una acción del Espíritu Santo, ¿no? Eh, este característica de hablar en lenguas, ¿no? Se conoce em, como manifestación del Espíritu Santo. Entonces fue la primera en realizarse en la iglesia. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Bueno, esto obviamente que es una manifestación sobrenatural, ¿no? Porque, como veremos, hay más de 15 grupos que hablaban lenguas diferentes porque provenían de muchas naciones, ¿no? En esta fiesta para adorar. Y cada uno lo escuchaba en su propia lengua. Podríamos decir que es una, una acción del Espíritu para resanar lo que sucedió en Babel, ¿no? Recordemos, en Babel, la torre de Babel, se construyó eh, con el propósito de hacerse un nombre para ellos, ¿no? Para los habitantes de esa tierra, como soberbia, ¿no? O sea, hacerse un nombre era como decir, buscarse un Dios diferente. Por eso Dios confundió su lengua y luego ya no se podían entender, ¿no? La confusión de lenguas sucedió en la Torre de Babel. Y precisamente esta lectura se hace, ¿no? En la vigilia. Aquí, al contrario, están todos escuchando en su propia lengua a los apóstoles. O sea, es como decir, todos escuchaban y entendían lo mismo. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. O sea que era un caso como de escuchaban a través de un intérprete, ¿no? Que a cada quien, independiente de su lengua nativa, escuchaban en su propia lengua. ¿No? Es como haber retornado a la lengua original, ¿no? Algo así. O sea, lo contrario que sucedió en la Torre de Babel, en Sinar, ¿no? Muy bien. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 103, cuyo responso es: envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra. Ya que tenemos aquí el envío del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios. Un salmo de alabanza, de acción de gracias, donde se cantan las hazañas, ¿no? Las maravillas del Señor. Nos dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Aquí, como vemos, también hay una figura, ¿no? En este término de el aliento, es referido al espíritu, ¿no? El espíritu que da vida. Recordemos que en la creación del hombre, en el Génesis, Dios dice insufló o sopló aliento, ¿no? Y fue un ser vivo, Adán. Por eso le retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Muy bien, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3, parte B, al 7 y del 12 al 13. Bueno, esta fue probablemente uno de los primeros escritos, ¿no? Del apóstol San Pablo, posiblemente en los años 50, unos, incluso antes de los evangelios, ¿no? Unos 17 o 18 años después de la muerte del Señor, junto con la de eh, Tesalonicenses, ¿no? Según la tradición. Bueno, entonces nos dice San Pablo: hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Bueno, aquí detengámonos un momentico para hacer un par de observaciones, ¿no? Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que el que eh, invoca en la oración prácticamente, ¿no? Es el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Que está en todo bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, se han perdonado sus pecados. Jesús es Señor. Y cuando menciona la diversidad de carismas del Espíritu, también podemos darnos cuenta de un aspecto importante, ¿no? Dice, diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, Jesucristo. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, Dios Padre, que obra todo en todos. Aquí tenemos a la Santísima Trinidad ya
en sus funciones, ¿no? El Espíritu Santo que da los carismas, los ministerios, ¿no? Aparte de la iglesia, por ejemplo, la liturgia, Él es el liturgo, Él es el que hace, ¿no? Y la diversidad de actuaciones, que es Dios Padre que obra todo en todos, ¿no? Tenemos ahí a la Santísima Trinidad en acción. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Bueno, pues aquí también es claro, el Espíritu Santo obra y se manifiesta cada uno de nosotros, pero no en la forma individual, ¿no? Para provecho propio, sino para el bien común. O sea, el Espíritu Santo que produce en nosotros frutos, ¿no? Frutos de amor, es precisamente ese amor hacia los demás. Continúa, pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Aquí entenderíamos precisamente lo anterior, porque si el cuerpo tiene tantos miembros, ¿no? La figura aquí, pues, obviamente del sistema, ¿no? Y los miembros, las partes, todos funcionan sincrónicamente, como una sinfonía. Por eso todos actúan eh, al unísono, ¿no? A pesar de ser muchos. Y dice, así es también Cristo. Nosotros somos parte de su cuerpo, somos sus miembros, que es la iglesia. Y continúa, pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Todos, independientemente de raza, de credo, de lengua. ¿Mm? Sí, al recibir el bautismo, se hacen parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, de la cual Él es la cabeza, y forman un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, del agua, ¿no? Todos hemos bebido de un solo espíritu. El agua también es símbolo del Espíritu Santo. Entonces todos nos alimentamos del Espíritu Santo. Bueno, y sigue una secuencia en esta solemnidad tan importante para el mundo católico. La vamos a leer. Sería importantísimo que la aprendamos, ¿no? Porque a través de esta secuencia, que es conocida obviamente, se puede invocar al Espíritu Santo, ¿no? Y en forma poética, eh, digamos completa, ¿no? Dice la secuencia, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Como les digo, sería importantísimo eh, aprenderlo, ¿no? De memoria y recitarlo, especialmente cuando eh, se va a emprender una labor importante, ¿no? Especialmente en la oración. Bueno, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Muy bien, nos dice San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Bueno, como decíamos anteriormente, eh, antes de la resurrección, ¿no? Durante esos 3 días los discípulos, pues obviamente estaban escondidos de los judíos, ¿no? Porque pensaban que correrían la misma suerte que su maestro. Y es en ese día, ¿no? El día primero de la semana, que sería después del sábado, el día de descanso para los judíos, o sea, el octavo día también, ¿no? Para nosotros sería el domingo. Estaban con las puertas cerradas y entró Jesús con las puertas cerradas. Entonces ya tiene no el cuerpo que tenía antes, ¿no? Antes de su muerte. Ahora es un cuerpo glorioso y eso lo podemos ver en varias instancias en el Evangelio. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. En hebreo, Shalom Aleichem, que sería el saludo eh, normal entre los judíos. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Bueno, aquí es importante observar 3 cosas, ¿no? Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Por eso ellos se llaman apóstoles, ¿no? Porque el verbo apostolein los convertiría en apostoloi, ¿no? En griego. Entonces, apóstoles, en realidad es enviados. Y dicho esto, sopló sobre ellos. Aquí está el soplo, ¿no? Que habíamos mencionado en la primera lectura. Sopló es su aliento. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí también podemos notar que es el Espíritu Santo que procede también del Hijo. En el credo decimos:
el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque es Dios, ¿no? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y tercero, prácticamente tenemos aquí la institución del sacramento de la reconciliación, dado a los hombres, ¿no? A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. O sea, los hombres, a diferencia de lo que decían los judíos, no pueden perdonar los pecados, ¿no? Aquí vemos que sí, porque es un poder que el mismo Dios da a los hombres, ¿no? Recordemos que aquí ya son sacerdotes, han sido instituidos en la última cena como sacerdotes y ahora tienen aquí este sacramento dado por Jesucristo, el sacramento de la penitencia, el perdón de los pecados. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.